hay un conflicto armado y unas violencias en nuestra sociedad, y estas son toda una cantidad de componentes que tienen que ver con ese conflicto armado y con esas violencias. Es un problema complejo, que tiene muchas aristas, muchos ángulos, y nosotros, para dar una solución adecuada, tenemos que ser conscientes de todas esas aristas y de todos esos ángulos. El número uno, las guerrillas, el narcotráfico, los paramilitares, las bandas criminales, las bandas urbanas, la delincuencia común, la violencia intrafamiliar, que hace parte de esa violencia que no se visibiliza en nuestra sociedad y que la tenemos que hacer explícita para reconocerla, los conflictos internacionales, los desequilibrios sociales, la cultura de la ilegalidad, el clientelismo y la corrupción, la debilidad de la justicia, la impunidad que existe en muchas partes de nuestra sociedad, las víctimas, con un capítulo particular para los desplazados, y las violaciones de los derechos humanos. Todo ese paquete de aspectos de nuestra sociedad, nosotros lo relacionamos con el tema de la política de seguridad y convivencia. Sigamos. No, aquí se me saltaron uno. Me falta la puerta. A ver, me falta uno. Sigamos. Bueno, yo lo cojo de aquí. Este es muy importante y no se me puede saltar. Se los explico desde acá. Yo no sé dónde se perdió, pero no importa. ¿Qué queremos nosotros entonces explicar acerca del conflicto? Nosotros queremos señalar lo siguiente. Hay un conflicto, este conflicto, aquí está en la mitad. Ese conflicto tiene una puerta de entrada y tiene una puerta de salida. Es importante que nosotros reconozcamos esos aspectos, las puertas, la de entrada al conflicto y de la salida al conflicto. Y nos tenemos que plantear dos interrogantes. Uno, ¿por qué entra una persona al conflicto? El otro, ¿cómo sale una persona del conflicto? Dos respuestas a ese par de interrogantes para que vamos ubicando lo que va a ser nuestra intervención. ¿Por qué entra una persona al conflicto? Porque no tiene oportunidades, porque hay presiones económicas, culturales, violentas, porque hay venganzas, por ejemplo, por muchas veces por una historia previa de las personas, que muchas veces cuando uno mira a quienes han entrado al mundo de la violencia, tiene unas trazas de violencia intrafamiliar. Esos son conceptos, condiciones que hacen que las personas entren, o algunas personas entren al mundo de la violencia, al mundo del conflicto. Hay que tenerlo, repito, muy claro, porque la solución nuestra va a depender de esa puerta de entrada, de esa puerta de salida. ¿Cómo se sale del conflicto? Las características son las siguientes: muertos en combate. Estamos en un conflicto donde hay armas y donde hay muertes. Capturas, es otra forma de salir del conflicto. Por la presencia de incentivos económicos, recompensas, que hace que personas se salgan de ese conflicto para recibir algún tipo de incentivo. Por negociaciones, la última negociación que se ha hecho en Colombia fue con los grupos paramilitares narcotraficantes en Santa Fe de Ralito, todos conocemos bien esa experiencia. Por deserciones, esas son las formas como se sale de ese conflicto. Entonces, nuestra pregunta es, entendemos cómo se entra y cómo se sale, y ahora nos tenemos que plantear un interrogante que lo vamos a resolver, y es, ¿cómo evitamos que las personas entren? Si nosotros entendemos por qué entran, entonces podemos avanzar en la solución del problema de decir, ¿cómo vamos a evitar que entren? Tenemos que evitar que las personas entren al conflicto. Y a renglón seguido, si sabemos cómo salieron y entendemos las condiciones de salida, tenemos que evitar que regresen, que la salida sea una salida sin retorno. Entonces, vamos a mirar el problema que queremos resolver y que le planteamos a Colombia, seguridad y convivencia, desde las perspectivas. Puerta de entrada, un conflicto, una puerta de salida, sabemos por qué entran y por qué salen, y queremos garantizar que nadie más entra y que nadie más retorna. Vamos a mirar eso, y la palabra clave bastante detrás de todo esto, que es oportunidades. El primer paso que nosotros queremos dar dentro de la solución del problema que les acabo de plantear es este. Vamos a reconocer y a entender qué ha pasado con la política de seguridad democrática, que ha sido la bandera del gobierno del presidente Uribe, de los dos gobiernos del presidente Uribe, y vamos a empezar señalando una serie de logros asociados con esa política de seguridad democrática. En primer lugar, algo bien importante, la consolidación de la dirección civil de la fuerza pública. El presidente como persona ha asumido la dirección de la fuerza pública. Es el comandante de la nación, en el sentido de que dirige toda la fuerza pública. Y eso es muy importante porque al estar en cabeza del presidente recoge la perspectiva política y militar del desarrollo del país. En segundo lugar,
ha habido un avance significativo en el monopolio legítimo del uso de la fuerza por parte del Estado. Esa es una condición que habla por sí sola y que ha sido un avance, un logro importante de la política de seguridad democrática. En tercer lugar, ha habido sin dudas un avance también significativo en el control del territorio nacional. En cuarto lugar, yo creo que es indiscutible que ha habido un debilitamiento de las FARC como la expresión máxima de la violencia guerrillera en Colombia. En quinto lugar, ha habido también un debilitamiento muy grande de los llamados grupos paramilitares. En sexto lugar, ha habido también en Colombia una disminución sensible de homicidios y secuestros. Y finalmente, todo eso tiene un efecto poderoso y ha tenido un efecto poderoso sobre Colombia y tiene que ver con recuperación de la confianza. Sin duda que ha habido un avance sensible también en la recuperación de la confianza en la institucionalidad de Colombia, y eso no tenemos ni la más mínima duda en asociarlo con lo que han sido los logros de la política de seguridad democrática que ha dirigido el presidente Uribe. Sigamos. Planteamos el problema, identificamos el concepto básico sobre el cual vamos a resolver el problema, identificamos los logros y ahora vamos a identificar y precisar lo que son los problemas y los retos que en tema de seguridad y convivencia vamos a enfrentar nosotros como nuevo gobierno de Colombia. Entonces, ¿cuáles son esos problemas y retos? Uno, sin duda que después de todos estos años ha habido un cambio de escenario en el conflicto. Los procesos se transforman, las condiciones no son las mismas que en el 2002 o que en el 2006, y eso es apenas natural en toda sociedad donde se está ejerciendo una acción como ha sido la política de seguridad democrática del presidente Uribe. Y por supuesto eso lleva a una necesidad de una nueva estrategia. La forma como el narcotráfico persiste en sus diferentes expresiones, las bandas criminales, bandas emergentes, los reductos de esos grupos paramilitares que no se desmovilizaron, la guerrilla cómo se transforma fruto de la intervención de la fuerza pública para combatirla. Hay un aspecto que es fundamental en Colombia y es un reto para nuestro país, y es la atención a víctimas y desplazados. Son cerca de 4 millones de personas que están en condición de desplazados en Colombia y no podemos ignorar la naturaleza de ese drama humano que vivimos. Las violaciones de derechos humanos ha sido un elemento doloroso para nuestro país, es uno de nuestros principios, y toda violación de los derechos humanos es una destrucción de confianza y de la capacidad que nosotros tenemos para hacer una sociedad mejor. No podemos nunca transigir con esa violación de los derechos humanos, porque inmediatamente además cuestiona la legitimidad del Estado, que es la riqueza más grande que nosotros podemos tener. El clientelismo y la corrupción. Después de caminar 20 meses por este país, las dimensiones de lo que son el clientelismo y la corrupción, no creo que nosotros en Colombia alcancemos a imaginarlas. No es una coincidencia que el fiscal general, el fiscal Iguarán, cuando hizo su rendición de cuentas, dijo lo que significaba la corrupción en Colombia y lo señaló como el problema más grande que tenía el país. En esa misma semana, hace 2 semanas, también Transparencia Internacional hizo una evaluación de las instituciones colombianas y señaló los grandes riesgos que hay en muchos espacios de la institucionalidad colombiana asociados con la corrupción. Fatal, y existe y nos hace un daño porque nos roba y nos quita las oportunidades a muchas personas de este país. La cultura de la ilegalidad van de la mano, una cultura que está en la base de muchas de las cosas que nos ocurren a nosotros, y en particular tiene mucho que explicar con respecto a por qué el narcotráfico en Colombia ha tenido el peso que ha tenido. Una cultura donde hay viveza, donde hay trampa, donde habitualmente se saltan las normas y donde el vivo tiene un papel preponderante en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que enfrentar eso. A renglón seguido, pues este es un capítulo que estamos viendo hoy con una intensidad que no habíamos visto en los últimos años, y es los conflictos internacionales, nuestra relación con el mundo, y que tienen que va de la mano, por supuesto, de la defensa nacional. Otro punto es un clamor por todas partes de Colombia, en todas las dimensiones posibles, tiene que ver con la inseguridad urbana, la inseguridad ciudadana, y todo esto tiene pues un reto de financiación para nosotros. Entonces, ahora vamos a empezar a mostrarles a ustedes cuál es el tipo de solución que nosotros proponemos para resolver el problema que nos estamos planteando y entregarle al país una política de seguridad y convivencia. Entonces, aquí vienen las soluciones. Buen nuevo. Aquí está la puerta de entrada. Nosotros vamos a hablar de oportunidades, ahora lo voy a explicar un poquito de cuidado. Y el reto nuestro es: nadie más entra al conflicto. Esa puerta hay que cerrarla. Si nosotros no miramos la puerta de entrada al conflicto, este conflicto será infinito. Porque por un lado pueden salir, pero si la puerta de entrada al conflicto está abierta, nosotros no hemos resuelto el problema.